Buenas noches, queridos amigos. Seguimos con nuestras catequesis sobre el sacramento del matrimonio, básicamente repasando lo que nos enseña nuestra Madre la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a tocar el tema de la apertura a la fecundidad. Recemos para que la Virgen nos acompañe, para que el Espíritu Santo sea el que nos impulse y nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya acercándonos al final de estas pequeñas catequesis sobre el sacramento del matrimonio, y en esta última parte en la que venimos recordando esto que la Iglesia llama los bienes y exigencias del matrimonio, toca hoy hablar de este tema, de la apertura a la fecundidad. ¿Sí? Hemos hablado ya de la indisolubilidad del matrimonio, hemos hablado de la fidelidad como virtud que caracteriza muy especialmente el amor de los esposos. Hoy toca hablar del tema de la fecundidad. Y empecemos diciendo dos cositas justamente sobre cómo lo plantea el catecismo. ¿Sí? Se habla de apertura a la fecundidad. No se habla de fecundidad de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? La apertura a la fecundidad significa que en el matrimonio los esposos tienen que estar abiertos a la vida, sobre todo, obviamente, en su intimidad de esposos, sin poner trabas voluntarias a la transmisión de la vida. Que después esa vida llegue o no, ya es otra cuestión, que depende de muchos factores que escapan justamente a la voluntad de los esposos, y que muchas veces, si llega o no llega esa nueva vida, cómo llega, cuántas llegan, ¿no? Cuándo llega, en última instancia es parte de los designios misteriosos de Dios que siempre es Padre providente. Por eso digo, se habla de apertura, ¿no? De estar abiertos a la vida, a la fecundidad. ¿Sí? No se habla necesariamente de que eso traiga cada relación entre los esposos una nueva vida. A veces sí, a veces no. Depende de muchas cosas y en última instancia depende de Dios. Y al tratar este tema, ¿no? Me parece que podemos recordar un pasaje, una vez más, del libro de Génesis, en el cual se nos habla de la creación del varón y de la mujer, que ilumina mucho lo que estamos diciendo. ¿Sí? Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, texto que ya hemos recordado varias veces, pero que queremos subrayar, del cual queremos subrayar ahora este versículo que les voy a leer. En el versículo 28 del primer capítulo del Génesis, después de decir que Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer, los creó a su imagen y semejanza, Dios hace dos cosas, o tres si quieren, pero básicamente dos cosas. Bendice a los dos, al varón y a la mujer, y les encomienda una misión, ¿no? Les habla, o mejor dicho, por eso digo, dos misiones. Que dice el versículo 28, los bendijo diciéndoles, sean
fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. ¿No? Sean fecundos, llenen la tierra, sométanla. Como está expresado acá en el libro del Génesis, la fecundidad, primero que es una bendición, y eso hay que decirlo hoy en día. A veces se habla medio irónicamente de los hijos como las bendiciones, ¿no? Pero de hecho, cada hijo es una bendición, y eso es real, ¿sí? Y la fecundidad en el matrimonio es una bendición, o sea, es algo bueno. Parece demasiado obvio, pero hoy en día hay que recordarlo. Pero no solamente es una bendición, sino que incluso es un mandato divino. ¿Sí? Así lo acabamos de escuchar en el libro de Génesis. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Sí? Me imagino cuántas cosas pueden estar pensando o diciendo, o estarían pensando, diciendo, no ustedes, ¿no? Sino aquellos que rechazan la enseñanza de la Iglesia con respecto a esto, ¿no? Que no somos conejos, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar ahora en más profundidad en cuestiones morales, porque de eso habla el catecismo más adelante, ¿sí? En la siguiente parte del catecismo, cuando se habla de la vida cristiana, los mandamientos, en particular el sexto mandamiento. Pero esto, ¿no? La fecundidad, los hijos son algo bueno, son una bendición, son algo querido por Dios. Y es justamente un bien del matrimonio, ¿sí? Algo que pertenece, está unido intrínsecamente al amor de los esposos. Lo dice muy lindo el catecismo, ¿no? El amor de los esposos se prolonga naturalmente en los hijos y crece el mismo amor de los esposos en los hijos, ¿sí? Los une más a los esposos, el hecho de ser generosos con la vida. También recuerda el catecismo, después ustedes lo pueden leer, ¿sí? Simplemente lo menciono, que la fecundidad no es solamente un acto biológico, sino que justamente se prolonga a lo largo de la existencia de la persona, ¿sí? Sobre todo en los primeros años, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud, se prolonga en la educación, ¿no? Por eso la fecundidad, la apertura a la fecundidad también implica el hacerse cargo de la educación de los hijos. ¿Sí? Por eso sabemos que son una bendición, pero implica muchos sacrificios también, ¿no? Traer hijos a este mundo, ¿no? Las preocupaciones, los temores, las cuestiones materiales, las cuestiones económicas, la educación de los hijos, etc. Pero, y esto es un punto que también recuerda acá el catecismo y hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que justamente por esta relación que hay entre el matrimonio y la fecundidad, los padres son los primeros educadores de sus hijos y son los primeros responsables de la educación de sus hijos, ¿sí? Antes que la escuela, antes que el Estado y de alguna manera antes que la misma parroquia. No quiero decir antes de la iglesia porque son parte de la iglesia, pero los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y cuando hablamos de educación, no pensemos solamente en el aspecto material, ¿sí? O en el aspecto de transmitir conocimiento, sino pensemos en lo más importante, ¿sí? En los valores que aprendemos de nuestros padres, en las virtudes que adquirimos en nuestras casas y sobre todo la fe. ¿Sí? Sobre todo la fe. Cuando la fe se mama, se transmite en casa de una manera natural, ¿sí? Eso puede llegar a penetrar profundamente en cada uno de nosotros, más allá de las decisiones que después vayamos tomando a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa con los esposos que no pueden tener hijos? Eso también lo menciona el catecismo. Dice la iglesia que también pueden vivir su matrimonio en plenitud, ¿sí? Siempre y cuando no tengan hijos por motivos ajenos a su voluntad, que pasa y pasa muchas veces. Y sin duda es una prueba muy grande, y sobre todo cuando hay esposos que quieren tener hijos. Pero se puede vivir esta fecundidad también en un sentido más espiritual, en la caridad, en el apostolado, en el amor, en la acogida de los más vulnerables,
algunos incluso en esto que no deja de ser heroico, como la adopción, ¿sí? Que también plantea muchos desafíos y también para lo cual implica mucho amor, un amor muy, muy grande y muy generoso y muy desinteresado. ¿Sí? Esas son otras maneras de vivir la fecundidad. Y repito, todo cae al final en la providencia misteriosa de Dios, ¿no? Porque a veces llegan los hijos, ¿por qué no? Porque a ciertas personas sí y a otros no. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Etcétera. Y bueno, quería cerrar esta breve charlita recordando otro pasaje del Evangelio, que es del Evangelio, que tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Y con esto más o menos ya cerramos esta cuestión de los bienes y las exigencias del matrimonio. También hemos leído muchas veces, o varias veces a lo largo de estas catequesis sobre el matrimonio, este texto de Marcos 10, en el cual a Jesús le preguntan acerca del divorcio, ¿no? Conocemos la respuesta de nuestro Señor, pero quiero volver a recordar estas palabras de Jesús. ¿Sí? En Marcos 10, versículo 9, Jesús dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Sí? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Estas palabras, sin duda, tienen un primer significado, me parece a mí, inmediato, que lo da el contexto. Jesús está acá hablando de la cuestión del matrimonio, por eso cuando Jesús dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido, sin duda se refiere en primer lugar a la unión, ¿no? Indisoluble justamente entre el varón y la mujer en el matrimonio, pero me parece, estoy muy convencido, pero bueno, yo no soy dueño de la verdad, que estas palabras, la interpretación de estas palabras de Jesús también se puede extender a una serie de realidades que Dios ha querido que se den unidas y que no es lícito al hombre intentar separarlas. ¿Y a qué me refiero? Y por ejemplo el amor y la vida. ¿Sí? Dios quiere que el amor de los esposos florezca en la vida de los hijos. Y Dios quiere que la vida de los hijos sea fruto del amor de los esposos. ¿Sí? Entonces, si uno pretendiera separar, ¿no?, el amor de los esposos y la vida de los hijos, estaría intentando separar lo que Dios ha unido. Y si bien, como ya les dije, después el catecismo vuelve a tratar este tema con más profundidad en la parte moral del catecismo, quiero recordar algo acá también que tiene mucho que ver. Y es esto que lo enseñó de manera muy clara y muy firme en su momento el Papa Pablo VI, en la encíclica Humanae Vitae, y es que justamente el acto conyugal, ¿sí?, la intimidad entre los esposos, a nivel sexual para que se entienda, tiene un doble significado, así decía el Papa Pablo VI, y esto es enseñanza de la Iglesia, ¿sí? Y algunos la querrán borrar, pero no se puede borrar. ¿Y cuál es ese doble significado del acto matrimonial? Bueno, el acto unitivo, por el cual los esposos se entregan plenamente, y el significado procreativo. ¿Sí? El matrimonio no es solo para la procreación, eso también lo recuerda en esta parte el catecismo. ¿Sí? Y la intimidad entre los esposos no es solo para la procreación, ¿no? Justamente, por eso tiene dos significados. ¿Sí? Unir más a los esposos, de alguna manera alimentar el amor de los esposos, sí, también eso, ¿sí? Y estar abiertos a la vida. Por eso, cuando se quiere separar estos dos significados del acto conyugal, significado unitivo del significado procreativo, ¿no?, cuando se busca la unión sin la procreación, o cuando se busca la procreación sin la unión física real de los esposos, se está pretendiendo separar lo que Dios ha unido. ¿Sí? Cosas, realidades, aspectos de nuestra existencia que por naturaleza, si se quiere metafísicamente hablando, Dios ha querido que se den unidos. ¿Se puede o no se puede separar lo que Dios ha unido? Y en realidad no. O sea, la voluntad del hombre podrá llegar muy lejos, la tecnología actual podrá llegar muy lejos, pero al final no puede ir contra la naturaleza de las cosas. Por eso todos estos intentos, ¿no?, de
de separar lo que Dios ha unido terminan mal, pero no terminan mal en el sentido que nos parte un rayo, ¿sí? O explota una bomba atómica, peor todavía, termina mal porque termina dañando la misma naturaleza humana, dañando a la familia, dañando al matrimonio, y esto también lo digo con total convicción, y ya termino, ¿no? que muchos de los males que vivimos, pero muchos, ¿sí? La violencia, la droga, la depresión en tantos jóvenes, incluso cosa de la que se habla bastante en estos días, tiempos, los intentos de suicidio de tantos jóvenes, bueno, todo eso muchas veces tiene su origen en la ausencia de una familia y de un matrimonio, y perdón si lo digo así, como Dios manda, sin ánimo de ofender a nadie. ¿Sí? Y por eso recuperar, ¿no? la familia, el matrimonio, la familia fundada sobre el matrimonio, ¿no? Entre un varón y una mujer, y jugarse por no separar lo que Dios ha unido, sin duda es una gran patriada y es heroico, pero es un testimonio que necesitamos, y no solamente un testimonio, no sé, no me vienen las palabras ahora, ¿no? Pero es una inyección de vida que necesitamos para revivir esta sociedad decadente y agonizante en la que estamos. Bueno, muy bien. Recuerdo que si les gustó, si llegaron hasta acá y les parece que vale la pena difundir estas pequeñas catequesis, les pueden dar un me gusta, pueden suscribirse, pueden comentar acá en Facebook, también en YouTube, y intentaremos ir respondiendo a las preguntas o comentarios que puedan surgir. Bueno, recemos mucho por los esposos, recemos mucho por los jóvenes, para que sepamos transmitir como iglesia, ¿no? Toda la belleza del matrimonio en el plan de Dios, y bueno, para que sepamos también acompañarlos en todos los desafíos que plantea la vida matrimonial, la vida familiar, que ha planteado siempre, y aquellos desafíos particulares que plantea en nuestros tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, gracias a todos por la compañía. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches.